Queridos papás y mamás, ¿estamos creando un futuro delincuente? Vamos a ver hoy 3 causas que pueden provocar que nuestro hijo adolescente se convierta en un delincuente. Os explicaré por qué y también os diré cómo evitarlo. Pero antes deciros que si tenéis alguna duda o problema con vuestro adolescente, podéis poneros en contacto conmigo a través del email que está en la pantalla, ¿vale? Estaré encantadísima de poder ayudaros. Y si os gusta mi canal, suscribiros y dejarme un like, porfa. Os lo agradezco un montón. Vamos ahora con el tema de hoy. ¿Cómo saber si estamos criando a un futuro delincuente? Os voy a contar algo que a mí me ha flipado cuando lo estudié. Veréis, siempre se habla de la necesidad de poner límites a nuestros adolescentes, ¿verdad? Sí, son necesarios, porque además de que sirven de contención en sus conductas, también les aporta seguridad. Eso está claro. Pero lo que nadie cuenta es lo más importante y lo más peligroso que puede pasar si no hay límites, o si los límites puestos son exagerados o imposibles de romper. Veréis, los adolescentes necesitan tener límites para romperlos. Sí, papás y mamás, es necesario que rompan límites, algunos límites establecidos, como parte de su maduración personal. Esto forma parte del proceso de maduración de sus capacidades cognitivas y habilidades mentales. Pero no quiero enrollarme con esos términos. Para que lo entendamos todos, los chicos adolescentes necesitan que les pongamos ciertos límites, aun sabiendo que intentarán romperlos, porque de esta forma se ponen a prueba a sí mismos. Os voy a poner un ejemplo de un límite adecuado y os diré los problemas que pueden surgir si no los ponemos, que llevarán a tu hijo a delinquir. Si tu hijo una noche, por ejemplo, que sale con amigos, llega 1 hora más tarde de lo acordado, ahí está claro, ha roto un límite. Bien, lo que nosotros debemos hacer es al día siguiente, no esa noche esperarlo en la puerta como locos enfadados, no. Al día siguiente les podemos preguntar, ¿cómo te lo has pasado anoche? O decirle simplemente, creo que te lo has pasado muy bien anoche, ¿verdad? Pero por favor, la próxima vez que vayas a llegar tarde, avísame. Han roto un límite, se han puesto a prueba, pero ha sido de forma controlada por nosotros. Es decir, es nuestro límite. Lo podemos controlar. Al reaccionar de esta forma tranquila, pero firme a la vez pidiendo que nos avisen, estamos estableciendo una conexión de confianza con ellos. Pero ¿qué pasa si no ponemos límites de ningún tipo o si los límites que ponemos no son realistas o son muy exagerados o imposibles de romper? Aquí está el problema. Pues que buscarán la forma de romper límites fuera de casa, lo que los pondrá en situaciones de peligro a ellos y a los demás. Por ejemplo, probarán a robar en un centro comercial, a ver si no me descubren, o probarán a vender o consumir drogas. O tal vez, si tienen moto o coche, excederán la velocidad permitida o conducirán en sentido contrario. Cosas de este estilo. Es decir, estarán empezando a delinquir. Y esto, como sabemos, puede tener consecuencias fatales e irreversibles. Por este motivo, mis queridos papás y mamás, pongamos límites que ellos puedan romper de forma controlada, es decir, que nosotros podamos verlos para corregirlos cuando sea necesario, siempre desde la comprensión y el cariño, que es, como digo siempre, la mejor receta. Pero, por supuesto, hay otras formas de crear un futuro delincuente. Se trata de padres y madres que maltratan a su hijo de alguna forma, física o psicológica. Hay estudios que han demostrado que tendrán más riesgo de convertirse en delincuentes aquellos chicos sobre los que se ejercen técnicas de disciplina muy estrictas, con castigos físicos, con hostilidad, con todo tipo de amenazas y abusos psicológicos. También, en el sentido opuesto, con padres indiferentes, padres o madres que rechazan a sus hijos, que les molestan y que no tienen ningún interés hacia ellos.
Y mucho cuidado, papás y mamás. El padre maltratador, vale, crea un hijo maltratador. Pero ¿qué significa esto? No solo que nuestro hijo puede en el futuro maltratar a sus propios hijos, sino que van a cambiar las tornas. Pensad que ahora somos nosotros los fuertes, que tenemos el poder sobre ellos. Pero si todo va bien, un día seremos mayores, viejitos, quizá enfermos. O sea, seremos los débiles y más vulnerables, y nuestros hijos serán ahora los fuertes, los que tienen todo el poder sobre nosotros. Pues si les hemos maltratado de alguna forma, no podemos esperar otra cosa de ellos hacia nosotros. Violencia y agresividad, verbal o física. En España decimos donde las dan, las toman. Pues eso, papás y mamás, cuidemos de nuestros hijos con amor y comprensión. Y otro posible problema que nos puede surgir con nuestro adolescente es el chico dictador, que para conseguir lo que quiere nos amenaza e intenta chantajearnos. Por ejemplo, si no me das este dinero o si no me dejas hacer tal cosa, lo que sea, pues no te vuelvo a hablar o te odiaré toda la vida o me voy de casa. Si no queremos un dictador en casa, que es una forma de delincuencia y que seguro lo será también fuera de casa, un delincuente, no debemos ceder ante los chantajes nunca. Debemos mantener la calma, sobre todo no nos alteremos, ¿vale? Si en ese momento estamos furiosos, mejor nos vamos y les hablamos cuando nos calmemos. Pero si estamos tranquilos y podemos mantener la calma, les podemos decir algo como: de verdad, hijo, yo como madre o yo como padre no puedo darte todo lo que quieres, es solo por tu bien, aunque sé que ahora es difícil de entender para ti. Y debes saber que tus amenazas no servirán para conseguir lo que quieres. Si de verdad quieres conseguir algo de mí, deberemos hablarlo con tranquilidad y de forma respetuosa. Si eres responsable y puedo confiar en ti, podrás conseguir muchas de esas cosas que me reclamas. Y nada más, papás y mamás, os dais la vuelta y os vais. No entréis en más discusión, os vais, y así podrá tener su tiempo para reflexionar. Por el contrario, gritándoles y siguiéndoles su juego, discutiendo, lo único que vais a conseguir es provocarle más para que cumpla sus amenazas. Ponernos a su nivel nunca funciona. Vale, amigos, espero haberos ayudado un poquito. Hacedme un comentario, compartirlo si os ha gustado y porfa, suscribiros a mi canal y regalarme un like, ¿vale? Muchísimas gracias por escucharme y un fuerte abrazo.